Ya regresamos, vamos a otra información porque vaya polémica que se ha generado por los nuevos libros de texto gratuito que han sido modificados por el gobierno federal. Algunos gobiernos rechazan su divulgación, el gobierno dice que se hizo con especialistas, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente en defensa de los mismos. No hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros, y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña. No hay nada que temer. Pues ahí está lo que dice el presidente, hasta que se conozcan. Al respecto, en la tarde platicamos con el ex subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín. Él estuvo con el expresidente Vicente Fox, conoce del tema y al respecto esto es lo que nos compartió. Estos nuevos libros que se van a repartir, ¿qué evaluación le merecen? Bueno, quisiera comenzar brevemente diciendo que el libro de texto en México es el instrumento de equidad educativa más importante con el que cuenta el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque es uno de los más grandes logros educativos que tiene México y que ha sido ejemplo para muchos países, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y esto es porque en el proceso educativo en un país como el nuestro, con las enormes desigualdades que existen, pero también con la enorme diversidad de condiciones para el estudio de los niños en primaria, el libro de texto es un instrumento fundamental que construye, digamos, el piso común sobre el cual todos los niños pueden aprender. De ahí que es uno de los logros más importantes después de la revolución en educación, el libro de texto. Dicho esto, la Secretaría de Educación Pública, tradicionalmente en el sistema educativo, el libro de texto está elaborado por expertos, es decir, por académicos, obviamente maestras, maestros, expertos en los diferentes temas y disciplinas que abarca el plan de estudios de la primaria, porque los libros, estamos hablando de los libros de texto de primaria. Entonces son expertos en los temas que tocan las asignaturas de primaria y además está acompañado el proceso de pedagogos para que la presentación de contenidos sea acorde con la etapa de desarrollo de los niños en sus competencias de lectura, de comprensión matemática y demás. Entonces, dicho esto, quiere decir que los libros no se elaboran de uno por uno de manera independiente, se elaboran en paquete. Se tiene que elaborar como un paquete, es decir, la secuencia de los libros es una secuencia de cómo van a ir aprendiendo en primaria matemáticas, español, ciencias naturales, lo que tenga que ver con formación cívica y ética, etc., ¿no? Entonces, desde ese contexto, me sorprende mucho que se haya dicho que en este libro participaron decenas de miles de maestros en todo el país. Yo no sé cómo se pueden conjuntar decenas de miles de opiniones y comentarios en un solo libro y sacarlo para entregarlo a los alumnos. Es decir, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo ocurre eso. Se me hace una imprudencia que terminando el sexenio se estén sacando nuevos libros de texto. Es decir, esos libros de textos los va a usar este gobierno durante un año, a menos de que estén garantizando, no sé por qué bola negra o bola blanca, estén garantizando una continuidad exactamente igual. Es anticiparnos a cosas que todavía no sabemos y no están definidas. Nunca se
se pone en marcha un proyecto cuando está al final una administración federal. Más allá de esto, evidentemente tuvieron la oportunidad académicos, las organizaciones de académicos especialistas en los temas de disciplinares de los libros de texto, llámese lectura, llámese matemáticas, llámese ciencias, que son las 3 áreas claves de la educación, y han comentado que los libros de texto, revisándolos, no hay una secuencia correcta de conocimientos, son una serie de conocimientos aislados, descontextualizados del nivel educativo de los niños, es decir, hay aportaciones científicas, no es que sean falsas, pero la manera de presentarlas no es adecuado para los niveles de educación de los niños, ¿no? Por ejemplo, de lo poco que sabemos y que se ha dado a conocer en los medios, para los de tercero y cuarto grado, en los libros viene cómo hacer un podcast, cómo organizar un cabildo, como referencia a esto que usted nos comenta, doctor. Tercer grado de primaria son niños que tienen 8 o 9 años. Cualquier pedagogo le puede decir a usted, a los padres, que el niño que tiene 9 años, su universo está en su familia, en su casa, en su familia y en su barrio. O sea, es muy difícil conceptualizar el mundo mucho más allá de estas fronteras. Entonces, si no está contextualizado para la edad del niño, pues evidentemente el libro no va a servir. 2, no fueron elaborados en conjunto. Esto es muy importante, es decir, no se juntó un equipo de grado escolar a revisar cómo se hilaban y cómo se conjuntaban los libros. ¿Y por qué esto es importante, Julio César? Porque en primaria es un solo maestro el que da todas las asignaturas. Entonces, si un maestro, los libros de las asignaturas que imparte no están conciliados, pues tiene que enseñar de chile, de melón y de sandía con diferentes estrategias didácticas que hacen prácticamente imposible su labor educativa. A 2 puntos ahí en ese tema. 1, el impacto que tendrá esto para los próximos años, y 2, es una manera de la cuarta transformación de impactar ideológicamente en este final de gobierno. Evidentemente yo creo que hay una fuerte dosis ideológica en esto. El director de materiales educativos, que me sorprende porque parece el subsecretario, ¿no? Es una persona respetable en el sentido de que puede profesar y alinearse con la ideología que quiera. Puede ser el marxismo-leninismo. Pero nuestra constitución política, que hasta donde yo sé sigue vigente y es el documento que rige la vida nacional, no es acorde con los postulados del marxismo-leninismo, es decir, de un gobierno único, controlando ideológicamente la formación de las personas. Ahora, en ese sentido, bueno, ya había algunos amparos de algunos gobiernos para que no se distribuyeran, pero esto pues continúa. ¿Tendría que comparecer ante los legisladores la titular de la SEP para aclarar esta situación, doctor? Pues yo esperaría que sí fuera, yo esperaría que pudieran rendir cuenta y sobre todo que hubiera una disposición para que la revisión de los libros y la corrección de los libros en aquellos asuntos donde se ha demostrado que hay errores, se dé con la más amplia aceptación, con la más amplia responsabilidad, porque es el futuro de los niños. O sea, si esto es un proyecto político, es un proyecto político que no va a formar las capacidades para un ejercicio pleno de la ciudadanía. No va a haber comprensión lectora suficiente, es decir, porque no están confrontados con textos infantiles, claro. O sea, no desarrollan su capacidad de pensamiento, no desarrollan su capacidad de acción. Finalmente, sabemos que el impacto post-pandemia en el ámbito educativo pues fue de retraso. De por sí ya nuestro país tenía varios años
de acuerdo con las pruebas que se hace por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nuestro país tenía problemas en matemáticas, en español. Ahora, con esta nueva situación en los libros de texto, el impacto todavía será hacia atrás. Estaremos de nueva cuenta regresando. De por sí, le repito, teníamos un rezago en el tema educativo. ¿Eso se irá todavía más hacia atrás, doctor? Es correcta su apreciación, y es gravísimo porque yo no he visto que se haya planteado un programa de recuperación de aprendizajes perdidos. Le pongo un ejemplo. Los niños empiezan a leer en tercer año de primaria. Digamos que su acercamiento formal a la lectura, que es la clave de acceso al conocimiento, estaremos de acuerdo, ¿no? Empieza en tercer año de primaria. Cuando inició la pandemia, los niños de tercero que apenas iban a empezar a aprender a leer, salieron fuera de clases y regresaron 2 años después a quinto año de primaria, donde ya ves disciplinas, sin saber leer, y los promovimos de grado automáticamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que ni siquiera hemos resuelto los rezagos causados con la pandemia, cuando ya metemos una innovación de nuevos libros al final del sexenio. O sea, ni siquiera es al principio, es al final del sexenio, sin considerar las condiciones previas que nos llevaron a la crisis educativa que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, Julio César, desde mi punto de vista, un cóctel con todos los elementos para un fracaso educativo de proporciones bíblicas, si me permite usted la expresión, ¿no? Es decir, el retraso que tendrán los niños y jóvenes con un proyecto educativo, con el nivel de desarticulación y de oposición que tiene pues no garantiza más que mantener condiciones de retraso, de subdesarrollo, que en este siglo son fatales para una nación, ¿no? Pues ahí está el antecedente, ahí queda la opinión del doctor Lorenzo Gómez Morín. Él fue subsecretario de Educación en sexenios pasados y es experto en el tema, por ello lo requerimos esta tarde. Pues estaremos al pendiente y lo volveremos a requerir. A sus órdenes cuando guste, me dio mucho gusto saludarlo. Pues ahí está lo que advierte un cóctel de pronóstico reservado o de consecuencias bíblicas, es lo que dice el ex subsecretario de Educación, Lorenzo Gómez Morín.